Damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes nuevamente para presentarles a continuación la ponencia del doctor Jaime Castro, quien nos va a exponer sobre la importancia de la geopolítica para nuestro país, el Perú. A continuación, el doctor Castro. ¿Por qué es importante la geopolítica? Porque nos enseña a ver el Perú de otro modo, nos enseña a ver el mundo de otra manera. La geopolítica, por definición, es una palabra compuesta. Es una palabra que significa, por un lado, geo, tierra, y política, ejercicio del poder. Estas dos actividades que hace el hombre desde hace mucho tiempo confluyen en esta visión geopolítica que la utilizamos, acudimos a ella para tratar de explicar qué somos los peruanos, para qué nos proyectamos los peruanos, principalmente para tratar de erradicar esa visión fatalista y negativa que se nos ha dado en los cursos de geografía en el Perú. Los cursos de geografía en el Perú nos han dado desde muy niños y hasta ahora se sigue diciendo que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico, como si el mar no nos perteneciera. Se nos dice que la costa es una zona enorme, es una zona desértica, también inútil. La sierra es una cadena de montañas que impide la comunicación y la selva una zona de enorme verdor, pero inundable. Es decir, este es un país negativo para los cursos de geografía que se nos ha enseñado a nosotros a través de la historia. En la segunda lámina que ustedes van a ver, es que esto ha tenido efectos, y ha tenido efectos importantes. Si pudieran cambiar la segunda lámina. Al lado izquierdo, ven ustedes la reproducción de un afiche de la Embajada del Perú en Suiza. Felizmente esto ha sido retirado ya, pero hasta la fecha en el que yo expresaba esta explicación hace un par de años, esto aparecía como documento oficial. ¿Y qué se dice aquí? Que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. ¿Y qué más se dice aquí? Que el Perú tiene un territorio solamente de 1.200.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué pasó con el mar? El mar está ignorado. Por eso es que la expresión el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Estamos renunciando a otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados. El ejercicio de la soberanía del Perú se hace sobre 2 millones y más de kilómetros cuadrados. Si no, no tendríamos razón de la existencia de la Marina de Guerra. Y también pueden ver a los costados los textos escolares que hasta la fecha se siguen utilizando, donde a los niños se les enseña que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Pase la siguiente. La geopolítica nos dice que hay que articular necesariamente 4 variables. La primera es el espacio geográfico, las características que tiene este territorio. El nuestro es un territorio que nos comunica frente al mar. Formamos parte del mar, integramos la cuenca a la cual nosotros estamos ligados. De manera que es un absurdo decir que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Y además de las riquezas que existen en los diversos escenarios de la costa, la sierra, la selva, más los ríos navegables. Y por supuesto, la proyección que el Perú tiene hacia la Antártida. De ese territorio deviene una actividad económica. Y por eso es que desde España, desde aquella época de la presencia española aquí, nos convertimos en un país primario exportador. Seguimos siendo un país primario exportador. La Constitución del 93 amplió esa posibilidad. Hoy día se exportan otro tipo de cosas donde el Perú también está empezando a destacar, sobre todo en cuestiones alimentarias. Ese territorio entonces genera una actividad económica. Y la población, los 33 millones de habitantes que hay aquí en el Perú, son supuestamente los beneficiarios, porque el Estado debería de preocuparse en dar y crear las condiciones para que esto sea posible. Pero estamos viendo que este Estado es incapaz. Este Estado, a través de su clase dirigente, nos ha llevado a la situación límite en la que hoy día nos encontramos. La población no tiene la culpa de todo esto. La población es un simple recipiendario de todo aquello que las autoridades no han sabido elegir y no han sabido concebir. Al lado derecho, el punto 4, es el gobierno y la institucionalidad. Ahí es donde el Perú es un desastre. Ahí es donde el Perú, sus instituciones realmente dejan mucho que desear. Porque el Perú tiene todas las condiciones para ser una potencia, no solamente regional, sino tiene todas las posibilidades para ser una potencia global. Pero hacer geopolítica no significa solamente fijarnos en el Perú, significa también, cambio la siguiente, tener en cuenta el contexto internacional. Yo no voy a entrar a los detalles de lo que
es fácilmente comprensible en esta lista de la izquierda y la derecha que estoy colocando. Pero hoy día no podemos ignorar la existencia de una guerra que inició Rusia contra Ucrania. Una guerra que se supuso que iba a durar un mes y ya lleva más de un año. En segundo lugar, hoy día, por parte de los países emergentes, los llamados así emergentes, porque hay emergentes secundarios y hay emergentes que están en un proceso de desarrollo muy cercanos a los países desarrollados. Estos países empiezan a exigir a las potencias occidentales mayor participación y por eso es que se habla hoy día de un nuevo poder multipolar. China, de otro lado, que en 1976, hasta la fecha en que vivió Mao Zedong, era un país pobre, mísero, millones de habitantes. A partir de 1978 se produce un gran cambio. La nueva clase dirigente que hasta ahora perdura, concibe que ese capitalismo al cual ellos odian, al cual ellos critican, al cual ellos quieren desaparecer, es la única forma de obtener recursos y dinero para poder satisfacer las necesidades de la población. La nueva clase dirigente entonces flexibilizó la rigidez de ese sistema socialista que había impuesto Mao Zedong. ¿Y en qué se tradujo esa flexibilización? A la fecha hay hoy 10 de mayo del año 2023, 70.000 empresas americanas y europeas en ese territorio que ha convertido a los chinos en esta potencia que hoy día todos lo conocemos. ¿Y qué ha pasado con China? Se ha convertido en una potencia militar, en una potencia económica y con proyección hacia los asuntos de espacio. Su proyección geopolítica hacia el mundo no se limita al área geográfica de ellos. Se han proyectado al África, están en plena construcción de ferrocarriles, carreteras y ahora se han proyectado a América Latina. El próximo año va a venir a inaugurar el puerto de Chancay el secretario general del Partido Comunista. Estamos hablando de Xi Jinping. Eso quiere decir que este puerto, que ni nosotros lo soñábamos como posibilidad geopolítica, porque aquí no se practica eso, definitivamente es una realidad y eso es lo que en términos de seguridad preocupa a los norteamericanos, preocupa a los colombianos, ecuatorianos y ahora principalmente a los chilenos, porque sienten, perciben que sus puertos van a ser desplazados. Entonces, hay pues aquí una situación que no podemos nosotros ignorar en términos internacionales. En términos de los problemas nacionales que configuran el contexto peruano, podemos decir lo siguiente. Somos un país que carece de un proyecto nacional con visión geopolítica. Se habla de proyectos nacionales. Ese plan es el organismo técnico del Estado que ve ese tema. El plan. El gobierno no lo asume como suyo. El Congreso tampoco. Entonces es un organismo técnico que escribe bien, publica bien, sueña bien, pero sin expresiones propias de su posibilidad de realización. En segundo lugar, en el contexto nacional, hoy día vivimos una inestabilidad política que no necesita mucha explicación para la comprensión del cual todos nosotros vivimos. Y carecemos pues de líderes transparentes y decentes. Hoy día lo que ocurre en el Congreso, lo que ocurre en los ministerios, lo que ocurre en las diversas denuncias que se han hecho, nos demuestran pues que la corrupción se ha extendido vertical y horizontalmente. Por supuesto que también debemos de considerar dentro de estos factores internos el fracaso de la organización regional. Los incas administraron un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados y lo dividieron en 4 suyos. Nosotros tenemos 25 regiones, mal llamadas regiones, porque siguen siendo los mismos departamentos de antes, con más presupuesto, con más posibilidades, pero simplemente nada de eso se ha realizado. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la geopolítica para un país como el nuestro? Para instituciones como las que nos convoca esta tarde. Porque debe permitir valorar las características y riqueza que posee el territorio. En ese sentido, nosotros debemos reconocer que el Perú ocupa un valor y tiene un valor estratégico aquí en América Latina y respecto al mundo. Podemos hacer una mejor proyección del Perú hacia el mundo exterior. Podemos desarrollar un potencial en este escenario geográfico con toda la riqueza que aquí existe y luego lo vamos a ver. Entonces, el Perú también cuenta con recursos estratégicos, minerales, principalmente como el cobre y el oro y ahora el litio.
Pero adicionalmente a eso, nosotros contamos con una gran biodiversidad. Nosotros somos un país que ha heredado de los antiguos peruanos más de 3.000 variedades de papas. Ha heredado todo lo que el sistema mundial utiliza como alimentos. Y eso no ha sido ni orgullo ni posibilidad de hacer industria. Entonces necesitamos pues que el Perú tenga una percepción geopolítica distinta a la descripción geográfica negativa que se nos ha venido dando. ¿Cuál debería ser la nueva definición geopolítica del Perú? El doctor Raúl Chanamé ha sugerido, después de la lectura de mi libro y el prólogo que él escribió, que esta definición pueda ser incorporada en la Constitución actual. ¿Qué es el Perú en términos geopolíticos de esta visión que yo les proporciono? Es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas, que yo tomé nota de esta proyección a partir de las lecturas que hice de lo que el embajador Carlos García Bedoya presentó en su oportunidad. Y además somos un país que está presente en la Antártida. Ese mapa que adorna la presentación de esta tarde, lo diseñé yo con ayuda de la Marina de Guerra, con la ayuda de la Dirección de Intereses Marítimos, para cambiar ese mapa eurocéntrico con el cual todos nosotros y los niños siguen aprendiendo. En este mapa lo que vemos es el continente americano al centro y a la izquierda y a la derecha vemos a Europa y el mundo asiático, que es a donde estamos nosotros ligados. Frente al Pacífico la integramos, estamos proyectados también al Mar Índico y por el lado Atlántico el río Amazonas nos lleva a otro océano y por supuesto que ese océano nos lleva a Europa, al África y a la parte norte o sur del océano Atlántico. Entonces, nosotros estamos llamados a convertirnos en una talasocracia. ¿Qué es la talasocracia? Una palabra desconocida para muchos peruanos. La talasocracia significa dominio del mar. Es una palabra griega, 6 siglos antes de Cristo ya se usaba esa palabra. Los griegos utilizaron esta palabra y acudieron pues a barcos y puertos para desarrollar la actividad económica de aquella época. Pero nosotros no podemos quedarnos solamente en ser una talasocracia, porque el puerto de Chancay ya no se ubica en una situación de estas características, como vamos a ver en unos instantes. El Perú tiene una zona continental, una zona terrestre, que abarca costa, sierra y selva, y sus ríos navegables. Eso se llama, cuando hay que dominarlo, telurocracia. Es decir, somos un país que desde una perspectiva geopolítica deberíamos de ser simultáneamente talasocracia en el mar y telurocracia en la zona continental o terrestre. ¿Qué implicancias tiene la geopolítica aplicada al Perú en temas de seguridad y desarrollo? Aquí está la expresión del mapa, por favor, cámbienlo. En la parte media se habla de la talasocracia, que significa pues el dominio del mar, y la telurocracia. Si nosotros hacemos y tomamos en cuenta estos criterios, nuestras políticas de desarrollo y nuestras políticas de seguridad deberían de tomar en cuenta estos asuntos. La siguiente, por favor. Este es un mapa que lo ubiqué anoche. Recientemente se ha publicado. Este es un grupo de trabajo español donde solamente hacen reflexiones geopolíticas jóvenes dedicados a estos temas. ¿Y qué cosa vemos en este mapa? ¿Qué es lo que deben apreciar ustedes en este mapa? El dominio marítimo de China. Es el título que le han puesto. Y aquí está la mejor demostración de los puertos que tiene en el mundo. Y aquí ya aparece el puerto de Chancay, como parte de esa proyección geopolítica que tiene China, como parte de la nueva ruta de la seda, que ya se había prolongado al África y ahora se hace extensivo hacia América Latina a través del Perú. ¿Qué problemas internos y externos nos provoca esta nueva situación? Lo vamos a ver. Cambio, por favor. Considero que estos intereses geopolíticos traen problemas de seguridad. Estados Unidos considera que el puerto de Chancay es un puerto que va a permitir que los chinos traigan armas que pueden representar amenazas para ellos, sobre todo en su conflicto con Taiwán. El puerto principal que antes hacia el cual se iba la mercadería china y de ahí se extendía y se distribuía al resto del mundo, ya no va a ocurrir. Ahora se va a venir de frente al puerto de Chancay.
Y eso es pues una seria preocupación que tienen los norteamericanos. Y en la parte sur, el principal país que está movilizando, y en internet pueden encontrar ustedes muchas versiones en las que se empieza a decir, el Perú puede ser, la ciudad de Lima puede ser tomada en 3 horas. Es decir, ya están pensando en términos bélicos, están pensando en términos de ocupación militar. Yo creo que es imaginación, no cabe duda, pero definitivamente está expresando una voluntad, porque ya saben que el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio se van a convertir en puertos menores respecto a lo que representa el puerto de Chancay, que está a la medida de la visión geopolítica de los chinos, que nos la estamos encontrando, por supuesto, que nos la estamos encontrando en beneficio, no cabe duda. Eso nos debe de forzar a complementar infraestructura de comunicación al interior del Perú, del interior sí del Perú. En cuanto a los asuntos internos, considero que todavía va a ser más fuerte la insistencia por el separatismo. El separatismo en el Perú, el quererse independizar, ya se ha dado desde fines del siglo XIX en Iquitos. Tuvieron que ir tropas para desarmar ese proyecto. Ahora lo tenemos por segunda vez, en lo que yo recuerdo del tiempo, el caso de Puno. Antes hubo, hará unos 20 años atrás, otro gobernador de Puno, Fuentes, de apellido Fuentes, planteaba la creación de una república aymara, unir a los aymaras del norte chileno, del norte argentino, los aymaras bolivianos, más los nuestros, hacían una nueva república. Porque según este caballero, los aymaras tienen una antigüedad superior a la república, superior a la de los incas. Esa es su razón de ser. Y yo creo que este es un problema que va a seguir para rato. Y seguirá para rato en la medida que el sistema educativo esté controlado por un partido. El sistema educativo, estoy hablando de los profesores, más de 100,000 profesores estén controlados por un partido que tiene una ideología que no cree en la democracia. El SUTEP, cuyo nombre varía de acuerdo a las circunstancias, el SUTEP representa los intereses marxistas, leninistas y marxistas. De manera que desde las aulas, desde los colegios, estos caballeros lo que hacen es meter en la mente de los niños a que interioricen que este Estado tiene que desaparecer por el modelo que ellos propugnan. También consideramos que se producirá una mayor destrucción de nuestra región selvática. Madre de Dios es el ejemplo más contundente. El Estado hasta ahora no puede controlar esa situación. Yo creo que eso es parte de una responsabilidad que también está en la Fuerza Armada. Ahí se prevé también un mayor incremento de la minería ilegal. Todos los movimientos de levantisca que se produjeron entre diciembre y enero, todos son departamentos o regiones, como equívocamente se llama, pertenecientes a la práctica de la minería ilegal. El narcotráfico, por supuesto, seguirá en su avanzada, porque el narcotráfico es un producto de alcance internacional, de mucho de utilidad, y son los que facilitan la introducción al interior del país. También debemos de considerar el incremento de la criminalidad como un factor importante y significativo que se dará en los próximos años. La siguiente, por favor. En esta lámina, en la primera del lado izquierdo, el caballero de anteojos le han puesto como subtítulo: Megaproyecto portuario en Perú, una amenaza a la industria chilena. Así lo están viendo. Todos los videos que yo he visto, más de 50 sobre este tema, todos ven y describen que Chancay es una amenaza a la economía y a la seguridad de Chile. De manera que estamos advertidos. La figura de abajo no hace sino graficar lo que se está diciendo aquí. Perú, eje clave global en la nueva ruta de la seda. Yo creo que no necesita mucha interpretación ni ningún esfuerzo. Y en la figura que está en la parte baja con un círculo, ahí se dice que el proyecto de Chancay es parte de la geopolítica china. De manera que no hay dudas, de manera que no hay por qué alarmarnos. Esto ya está dicho y graficado. Y esto son parte de las conferencias que se han venido dando en los últimos tiempos.
No sé cómo ando de tiempo para los efectos de ir terminando. En todo caso, remato con esto. También tenemos que tener en cuenta las proyecciones geopolíticas que tiene el mundo previstas hacia el año 2050 y que, por supuesto, desde el Perú podemos contribuir a su solución regional y solución global. El peso de la economía mundial se desplazará hacia el Asia. Ya está hecho. Eso es una realidad. La cuenca del Pacífico adquirirá más importancia. La proyección hacia el mar Índico también es una realidad próxima. El mundo tendrá más habitantes. Hoy día somos 8 mil millones de habitantes. Dentro del año 2050 estaremos pasando los 10 mil millones de habitantes. Nosotros no vamos a producir estas tecnologías. Nada de aquí vamos a producir. Pero ¿cómo podemos contribuir con alimentos y con los minerales estratégicos que he mencionado? Cobre, oro y litio. Principalmente por eso. A raíz de esta guerra de Ucrania, de Rusia declarada Ucrania, ya hay empresas alemanas que están interesadas en instalarse en el Perú para procesar el cobre. Ya no que sea vendido como materia prima, sino cobre procesado para los efectos de las actividades internacionales. De manera que esto es parte de las proyecciones que se vienen desarrollando y que nosotros no podemos ignorar. Desde el lado peruano, nosotros contamos pues con dos grandes elementos. La gran biodiversidad que representa millones de posibilidades de construcción y cientos de actividades industriales, agroindustriales que se pueden realizar. Y por supuesto, el proyecto minero es uno de los elementos más importantes que se tienen que realizar. Estas son las razones por las cuales es importante la geopolítica, tanto en las universidades como también en el medio militar, porque ustedes son los responsables de la seguridad del territorio y de los 33 millones de habitantes que hay hoy día. Gracias a la invitación del general, a los amigos que me acompañan, y esto es lo que quería mencionar. Al final, este es el libro blanco que yo dirigí para su edición el año 2005. Este todavía sigue siendo un documento oficial y aquí en su interior está presentada la visión geopolítica del Perú. Esto no ha desaparecido. Legalmente nadie lo ha destruido, de manera que hay que preocuparse por este tipo de documento que existe y que el Ministerio de Defensa todavía no lo puede eliminar. Como gran voluntad la podrían tener para eliminar estas cosas que no o que perjudican al Perú según la visión que tienen ellos. Con esto termino, muy agradecido.